vamos a darle ingreso a compañeros de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, porque del otro lado está Mariana Insaurralde, que es secretaria general adjunta, Junta Interna ATE, y Sergio Ros, secretario general de la Junta Interna ATE. Bienvenidos, bienvenidas a Laudatistas, el programa de la Alameda. ¿Qué tal? Buenos días, Facundo. Facundo, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, gracias por la comunicación. Venimos siguiendo, comentaba al principio, en general la desarticulación, el desmantelamiento, el desfinanciamiento del Estado Nacional, y haciendo hincapié en algunos organismos que explicaba antes, tal vez no se ven en el día a día o no son tan palpables como, por ejemplo, la construcción de un puente o el mantenimiento de las rutas nacionales, pero que sí tienen una función estratégica. Entonces, tal vez para quienes no conocen la CNRT, preguntarles sintéticamente cuáles son las funciones, cuál es la función que cumple la Comisión Nacional de Regulación de Transporte en nuestro país. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, la CNRT, la realidad es que se encarga en mayormente la fiscalización del transporte ferroviario, la fiscalización de transporte de pasajeros y transporte de cargas, ¿no? Cargas generales y peligrosas. Todo hablando el sentido de la interjurisdicción. Cuando se cumple lo de la interjurisdicción y las capacidades de cargas, se fiscalizan los vehículos vehículos de cargas. Y después pasa también lo mismo con el transporte de pasajeros, ¿no? Con la fiscalización cuando se hace una interjurisdicción. Nosotros realizamos no solamente los controles, sino también una prevención sobre todo esto. En tal sentido, estamos en todas las terminales del país, tenemos 45 delegaciones a lo largo y ancho de nuestro país, realizando todos los controles previos a la salida y también a las llegadas, cuando amerita alguna circunstancia. También Bien. estamos en peaje, estamos en ruta, brindamos una asistencia no solamente al pasajero, sino que también tenemos reglamentaciones exclusivas con el tema de personas con discapacidad, trasplantados, oncopediátricos, en situación de algún tratamiento en el Garrahan. Directo, estamos participando de la búsqueda de personas, de trata de blanca, alerta Sofía, hacemos un sinfín de cosas, estamos en los talleres de revisión técnica obligatoria de los vehículos de este porte, para realizar una prevención y que también esos talleres estén adecuados y funcionen correctamente, como están homologados, ¿no? Bien. Muchas cosas nosotros venimos haciendo, además de lo que se cuenta normalmente. Bien. No, bueno, por eso aprovechar la instancia, porque de pronto para el común de la gente, CNRT es tal vez el momento de tomarse unas vacaciones, cuando va a la terminal de Retiro, a la terminal de Niés o a cualquier terminal de nuestro país, o saca un boleto, pero bueno, ahí de acuerdo a las facultades o a los objetivos, a las funciones que tiene la comisión, es evidente primero la cobertura federal y por otro lado la importancia en la prevención, es decir, no cuando ocurrió un siniestro, un accidente, sino en la previa. Y bueno, ahí veníamos siguiendo un poco las novedades a través de las redes sociales y lo que ustedes venían anunciando, que es una posibilidad. Primero, si efectivamente se concretó algún recorte, alguna cantidad de despidos o transferencia de funciones, o digamos, qué es lo que se concretó o qué es lo que ustedes están denunciando, anticipándose a una situación que puede suceder. Mira, la realidad que en lo que vos decís sobre la prevención es real, el hecho más palpable, la CNRT, como diga, se ve más el tema de los viajes estudiantiles. Últimamente, hace muchos años, nosotros venimos adquiriendo una gran notoriedad en eso, porque cada vez son más los viajes estudiantiles que ya las autoridades reclaman, y los viajes también deportivos, de traslado de turismo, de tercera edad y todo. Con respecto a lo que vos decís, nosotros somos un organismo medianamente chico en capacidad de todo lo que te acabo de contar, porque somos 1000 personas nada más, que abarcamos todo el país. Así todo nos vamos complementando bien, tenemos una buena programación sobre todo esto y cumplimos con todo lo que se solicita. En este último tiempo sí ha habido algunos despidos. Es más, ahora estamos atravesando
la gente que se queda ahí con un retiro voluntario. Y sí, hay un traspaso a gendarmería de funciones, que es lo que están tratando de realizar desde el Ministerio de Regulación. Sturzenegger, Tamer y compañía, es lo que venimos nosotros advirtiendo hace tiempo, que es lo mismo que nos quisieron hacer hace un año. Lo mismo lo pasó por un decreto hace un año que el Congreso mismo nos dio la razón en su mayoría, diputados y senadores hablo, y obviamente se retrató todo a eso que quisieran hacer. Ahora ellos quieren nuevamente pasar por esto y dejar a toda la población sin muchas cosas, porque la Gendarmería Nacional ha sido claro en su informe. La Gendarmería Nacional se encarga de algo que no tiene nada que ver con esto. Así todo, ellos dicen que pueden llegar a ser en algunas autopistas, semiautopistas y en rutas nacionales únicamente, algún tipo de control. Lo que hablamos, y vos hiciste hincapié, de la prevención cero, porque estamos hablando que te agarran quizás en medio de una ruta, en medio de un viaje. O sea que no tendríamos ningún tipo de prevención. Los viajes estudiantiles no están dentro de la órbita de ellos, lo que hablan, que es lo más sensible de la sociedad últimamente. Claro. El tema de búsqueda de personas, nosotros hicimos el año pasado 8.000. Nosotros la base de datos de la búsqueda de personas, de la alerta Sofía de la CNRT. Nosotros somos los que alertamos a las autoridades sobre estas situaciones. Nosotros hicimos 8.000 participaciones. En lo que va del trimestre tuvimos en 2.000 casos, donde 400 y pico de casos fueron resueltas inclusive de la CNRT misma. Nosotros dimos aviso a las autoridades que estaba sucediendo en el momento, en el lugar, tal situación. O sea, muchas cosas de estas, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que te contaba, 150 demandas de pasajes sobre lo de discapacidad, oncopediátrico, trasplantado, por día. Y nosotros, el 95% de esas solicitudes, nosotros efectivizamos el pasaje como corresponde. O sea, las resolvemos positivamente para el usuario porque es una ley. O sea, todo esto que está pasando, Gendarmería no lo puedo hacer. Tiene previsto. O sea, hay un abandono, va a haber un abandono significativo para la sociedad sobre estas cuestiones. Gendarmería, sabemos de lo que es el trabajo, cuál es. Y tiene que ver con la frontera, tiene que ver con el orden público, no tiene que ver con esto. Entonces, digo, ¿hasta dónde nosotros estamos hablando de esa famosa motosierra o estos recortes que quieren hacer que no le influyen? Te vuelvo a insistir, somos 1.000 con todas las funciones que te estoy diciendo y no te agrandé todo el tema del ferroviario, porque sí también lo hacemos. O sea, somos 1.000 personas. Inclusive en esto que está pasando ahora, se están anotando y vamos a quedar por lo menos con 100, 150 personas menos con los retiros voluntarios. Y sabemos que no va a haber algún ingreso, porque a esta altura de lo que venimos de la ley, ellos no pueden hacer ingreso porque los retiros voluntarios no entrarían en esta capacidad. Únicamente son los despedidos en el 3x1 que ellos dicen. O sea que nos vamos a tener que arreglar con lo que tenemos. Y así todo estamos sufriendo el embate de algunos cráneos que creen que esto tiene algo que ver, no sé con qué, de pasarle las funciones a Gendarmería, la cual Gendarmería es clarito. No tienen personal. La Gendarmería con nosotros tenemos un cronograma que hacemos en conjunto. En tal caso se complementan, claro, pero no se pueden reemplazar. No son sustitutivas, muy bien, no son sustitutivas. En ese complemento que vos decís, nosotros hacemos una serie de programaciones a la cual invitamos a Gendarmería que participe con nosotros, obviamente, hacemos en conjunto. Gendarmería ni el 40% de eso puede cubrir. ¿Por qué no tiene personal? O porque pasan situaciones en la ruta que se ven abocados y no pueden hacer el control. O sea, nos queda... Lo hacemos nosotros, obviamente también lo hacemos, no dejamos de hacerlo porque Gendarmería no viene. Sí, claro que lo hacemos, pero no puede cumplir el 40%. Entonces, ¿qué nos queda si nosotros no estaríamos donde tendríamos que estar y donde estamos cumpliendo las funciones que hoy cumplimos? No es nada, es a ver, ¿cómo te puedo decir? Es un abandono.
Es un claro. abandono a la buena de Dios. No, y también hacer hincapié en la especificidad y en la formación, ¿no? Porque muchas veces hay un discurso desde el Estado Nacional, que ya lo habíamos visto durante el gobierno de Juntos por el Cambio, esto de que parece que cambiar un organismo por otro es sencillo y no hay obviamente no se cuenta la especificación, la formación. Veía, por ejemplo, ahí una reunión que habían tenido de formación con Interpol, es Sí, decir, digo, para profundizar en la tarea estratégica y que esto no puede ser reemplazado simplemente por una decisión administrativa, más allá incluso de los despidos y del hecho de que quede gente sin laburo y con lo cual se reduzca la capacidad de prevención del Estado, pero esta cuestión de la formación y de todo un backup, digamos, en los trabajadores que están formados para una función específica y que no puede ser reemplazado ni por Gendarmería ni por ningún otro organismo, por lo menos sin una necesaria transición o transferencia de conocimiento. Sí, Facundo, más allá de la formación técnica que tienen los agentes de la CNRT con una antigüedad promedio de 20 años, especializados en materia de transporte, hemos participado de un montón de capacitaciones que van más allá de la fiscalización, que tienen que ver con las personas con discapacidad, trabajando en conjunto con Andis en su momento, con el comité de trata. No solamente ayudamos a las fuerzas de seguridad a encontrar las personas perdidas o víctimas de trata, sino que también nos capacitamos y mucho, durante mucho tiempo, en cómo detectar víctimas de trata, por ejemplo, arriba de un Exacto. vehículo de larga distancia, y nosotros mismos alertar a las fuerzas de seguridad de una posible persona que esté siendo víctima de trata o secuestro o un menor que viaja solo. Tiene que ver con formación en diferentes aspectos, ¿no? O sea, no es solamente la política pública del control de seguridad en el transporte, sino que tiene que ver con otras políticas públicas también que acompañamos. Sí, sí, bueno, ahí déjame contar porque las buenas noticias nunca salen por la tele o por los medios, en general salen las malas, pero hemos tenido infinidad de situaciones en los 4 años que nos tocó estar en la función pública, de micros que eran parados o de personas que eran detectadas a partir de la búsqueda que se hacía a través del registro de CNRT. Después se formalizaba, pero era simplemente un WhatsApp donde pasábamos los datos de una pasajera, de un pasajero que podía ser víctima de trata y rápidamente se obtenía, digamos, el micro, la unidad, la empresa, se la paraba en Gendarmería y eso evitaba un sinfín. Digo, y esto a veces no se sabe porque, bueno, también hace a la privacidad de la víctima, a un proceso judicial, pero esto también hay que contarlo para ponerlo en valor. Son un montón de hombres y mujeres que todos los días en distintas partes del país se capacitan, se forman para una tarea específicamente que tiene que ver con el control de calidad y con evitar siniestros, accidentes, pero también con esto que tal vez no es el objetivo, no es la función principal, pero en el desarrollo de sus funciones complementariamente colaboran con algo tan trascendente como es, por ejemplo, rescatar a una víctima de trata. Recuerdo un ejemplo muy concreto. Venía una víctima de trata de Santa Cruz, tenía que llegar a Formosa, hacía un transbordo porque no se había podido conseguir un pasaje directo e hizo un transbordo en Retiro y ahí estaba los trabajadoras de CNRT acompañando, tratando de hacer lo más amena posible esa espera y ese acompañamiento. Y digo, esas pequeñas cosas que tiene el trabajador y que seguramente hay un montón de cosas para mejorar, para perfeccionar, eso no está fuera de discusión, pero bueno, esta tarea que a veces no se ve, que es un poco invisible, por eso la idea también de poner en evidencia y de contar esto que hace, por ejemplo, la CNRT. Sí, coincido, Facundo. Hemos tenido un caso de madrugada también en Mar del Plata. Hemos tenido casos muy importantes que hemos trabajado incluso de madrugada, porque ese es nuestro rol, estar en todos lados las 24 horas, no solamente controlando micros, encontrando personas, ayudando gente con discapacidad, que es como vos decís, son las tareas que no se ven, pero que también cumplimos y que claramente la Gendarmería no va a hacer y se van a abandonar esas funciones. Esa asistencia que le damos nosotros a la sociedad se van a abandonar. Ellos simplemente van a hacer un control en ruta, en algunos lugares, en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas. Todo lo demás, lo que es la prevención, como decía Sergio, los viajes estudiantiles, que nosotros vamos Que a es la muy puerta de los sensible, claro, colegios. claro. Exacto, eso también se va a dejar de hacer. Entonces, no, acá no es un tema de ajuste, de achicar, es abandono directamente. No importa el costo. El problema acá es que el costo se cuenta en vidas, ¿verdad? Claro, No claro. estamos hablando de presupuesto.
Bueno, y frente a este estado de cosas o esta situación o digamos este planteo que hacen, ¿cuál es la estrategia desde el sindicato, en lo jurídico, con los trabajadores, trabajadoras de la comisión? Mira, nosotros, bueno, primero visibilizar la problemática a través de los medios, como ustedes nos están ayudando mucho, porque bueno, como vos decís, muchos no saben lo que es la CNRT, hacer conocer qué es la CNRT nos están dando una mano muy grande y la problemática esta que nos envuelve a todos. Primero, poner en papel esto que está pasando. Segundo, ellos están teniendo reuniones Ajá, cerradas, porque no hay una información clara sobre el embate que quieren hacer. O sea, nosotros sabemos qué está pasando, sabemos qué está sucediendo y queremos tratar de alertar para que esto no llegue a mayores y no suceda realmente y vean, o sea, que se lleguen a percatar el poder de daño que están teniendo, ¿no?, hacia la sociedad. Posteriormente veremos las acciones gremiales que vamos a hacer, obviamente, seguramente ya hicimos algunas, ya hemos tratado de concientizar a pasajeros, a autoridades de colegio, que son los que piden mucho, claro. han venido apoyando todo el recorrido que estamos haciendo. Y en el tema judicial tendríamos que tener algo preparado, tenemos algo preparado, Bien, pero siempre y cuando nosotros tenemos que esperar que estos cráneos saber qué escriben bien. porque ellos no piensan en nada. Entonces uno se tiene que esperar lo peor, pero la verdad que no sabemos hasta dónde puede llegar el daño. O sea, ya con esto es un daño irreversible, es terrible, pero ya puede ser peor todavía. No sé qué pueden inventar. Entonces nosotros tenemos que esperar para hacer una orden judicial como corresponde, alguna cautelar, y tomar parte del tema judicial. O sea, hacemos la parte de lo mediático, para poner en conocimiento a la gente y ver el daño que están siguiendo. Si ellos persisten con esto, nosotros tenemos una serie de actividades gremiales que se van a ir conociendo en su momento, hasta conferencia de prensa, y posteriormente veremos el tema judicial. O sea, vamos a estar en todos los sentidos. Muchos diputados y senadores se han acercado porque han participado el año pasado sobre el tema del decreto y la verdad que tienen están siguiendo el tema porque están preocupados. Es algo que preocupa a todo nivel, ¿no? A todo nivel. Un viaje estudiantil no distingue ningún tipo de nivel, es No, todo, no, por engloba supuesto. todo, es tremendo. La cantidad de personas, vos decís un viaje estudiantil. No, un viaje estudiantil es 1 o 2 micros que tienen 50 chicos y son 2 padres por chico, tíos, abuelos, hermanos, y la tranquilidad que uno le da, que cuando nosotros hacemos un control, los padres, no siempre, a ver, cuando se detecta algo es tremendo, porque también tenemos que actuar de una manera que el padre, Sí, me imagino, viste, sí, de me imagino. psicología también, ¿no? Aplicarla. Pero la tranquilidad de ese padre, cuando te saluda, cuando se hace un control, cuando está todo en orden y los chicos se suben y ves la cara de los padres viniendo a agradecer de esa manera, la verdad que no se tiene en cuenta lo que se está teniendo en juego acá, lo que uno con un papelito el daño que puede llegar a hacer, ¿no? O sea, Sí, Gendarmería no va a estar ahí, y no, no no va a puedo, actuar. no puedo dejar de recordar cuando ustedes mencionan los viajes egresados lo que fue la tragedia Ecos. Digo, que Totalmente. conmocionó no solo a la familia, sino a la sociedad y dejó ahí una marca de esas que después cuesta superar, pues son vidas jóvenes. Ojalá no tengamos que llegar a esta instancia. Obviamente vamos ahí a través de sus redes de ATCNRT, vamos a seguir el conflicto y en la medida de lo posible y obviamente si es necesario volvemos nuevamente sobre este tema para seguir difundiendo, contando cuál es el laburo específico que hace la CNRT y cuál es el riesgo concreto que los ciudadanos, ciudadanas de a pie, comunes, que simplemente se quieren tomar o salir un fin de semana o tomarse un micro, simplemente viajar, pueden correr si se recortan las competencias, las facultades y se las transfieren nada más y nada menos que a Gendarmería. Muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias a vos, Facundo, por el espacio. Gracias, Facundo. Un abrazo grande. Un saludo. Bueno, y ahí pasaba Sergio Ross, secretario general de la Junta Interna ATE, y Mariana Insaurralde, secretaria general adjunta de ATE, de la CNRT,